Hola, hola, Olga. Hola a todos los que se están conectando a esta hora de la tarde, 5:03. Para mí, como siempre, es un gusto verles. Tuvimos unos periodos de descanso porque estuvimos de viaje y no pudimos compartir con ustedes. Me desconecté un poco nada más, del trabajo que estábamos haciendo, pero hoy lo retomé y además que el tema nos queda pero perfecto. El tema de hoy es cómo enfrentar la adicción a estar conectados y vivimos todos la experiencia de qué se sentía no estar conectados este lunes cuando nos quedamos todos sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram. Y este tema nos generó toda la angustia que, bueno, que todos llegamos a sentir. Laura preparó un material muy interesante que voy a leerles brevemente para presentarles a nuestros invitados en la tarde de hoy. Hay alguien que tiene abierto el micrófono y está escribiendo. Bienvenidos de nuevo a todos por sumarse a nuestro bifocal de hoy. El diario La Nación, con motivo de celebrarse el Día del Internauta el 23 de agosto pasado, mencionó las conclusiones de un estudio realizado por We Are Social de HotSuite que indican que se estima que existen unos 4.660 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. El total de usuarios activos en redes sociales es de 4.20 billones. Este número de usuarios representa un 53% de la población mundial. De ese grupo de personas, 4.15 billones tienen acceso a través de dispositivos móviles como nuestros teléfonos inteligentes. El pasado lunes 4 de octubre, unos 3.500 millones de usuarios de WhatsApp, Instagram y Facebook quedaron incomunicados tras el colapso de estas redes por más de 7 horas, dejando en evidencia la dependencia que tenemos todos de estos medios. Pero no solo que dependamos, sino que a veces nos sentimos verdaderamente apegados a la necesidad de estar hiperconectados, de estar midiendo nuestra propia presencia en Internet. Esta tarde me acompañan, y para mí es un gusto contar con ellos, Cristina Fortuny. Ella la consiguen en internet como @CristinaFortuny, es conferencista en temas de nuevas tecnologías, mamá de 2 niños nativos digitales, economista, especialista en mercadeo, comunicadora y escritora. Desde el 2015 trabaja con escuelas y padres de familia, compartiendo información actualizada y creando estrategias para apoyar a niños y adolescentes en un uso seguro, sano y responsable de la tecnología. Apoya con capacitaciones a las fundaciones Puerta Abierta y Villa Infantil. Ha dictado más de 200 conferencias a más de 12.000 personas dentro y fuera de México. Se encuentra en el proceso de publicar su primer libro titulado Crecer entre pantallas. Ella nos acompaña esta tarde y para mí es un gusto enorme contar con ella. Bienvenida, Cristina. Gracias, Lea. Estoy muy agradecida por la invitación. Buenísimo. Aparte de Cristina, que nos acompaña hoy, tenemos un invitado que no podemos ver sino en fotico, porque ha tenido problemas de comunicación, estaba por tomar un vuelo, ahora no llegó al sitio que tenía que llegar a tiempo para poder prender su computadora, está con el teléfono y pues la cosa se le complica. Él en realidad es José Fernández, ya se los voy a poner aquí en la fotico. José, ya te pusiste, José. Me pondré mientras participe si quieren. Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Buenas Hola. tardes a todos. Buenas tardes, José. José está en la calle, por eso lo ven con la máscara. Está en la calle y bueno, debe cuidarse. José lo consiguen como @menteshábiles MEX de México. José obtuvo la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana en México, cuenta con un diplomado en adicciones y otro en diseño y conducción de ensayos clínicos por la Universidad La Salle, también en México. Por 5 años fue investigador asociado en la Unidad de Ensayos Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de las Fuentes Muñiz y es coautor de artículos de investigación en revistas arbitradas sobre adicciones y salud mental. Desde el 2016 es cofundador de Mentes Hábiles, una empresa social dedicada al desarrollo de habilidades sociales y emocionales en entornos escolares y empresariales. Bienvenido, José. Muy contento de estar aquí contigo, Flor, y con Cristina, que ya nos conocemos antes, trabajamos en el ámbito escolar y estamos muy contentos de estar aquí contigo y con tu audiencia. Buenísimo, gracias, José. Bueno, como sé que tienes el tema con la disponibilidad del teléfono y la imagen,
Vamos a comenzar, Cristina, contigo para que en 5 minutos nos des tu óptica de este tema, de cómo combatir las adicciones, cómo definir incluso que una persona es adicta pues al Internet. Ok, gracias, Alicia. Bueno, yo quería comenzar ampliando un poquito el tema porque todos tenemos algún tipo de relación con nuestras pantallas. Puede haber relaciones, tener una relación funcional que lo usemos para trabajar, para aprender, para entretenernos, para comunicarnos con nuestra familia. Pueden haber una relación con funciones emocionales que, por ejemplo, la puedes utilizar para evadir momentos incómodos, una conversación con tu pareja que quieres postergar o no quieres tener nunca, entonces siempre es muy fácil voltear a ver el teléfono. Puedes utilizarlo, bueno, para dejar de cumplir con un proyecto si se te hace difícil. Y es un amplio espectro, ¿no? O sea, puede haber desde relaciones buenas y sanas como relaciones negativas y perjudiciales. Y un tipo de relación es lo que es una conducta adictiva hacia las pantallas. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que hemos normalizado llamar adicto a las pantallas a todas las personas que según el juicio de cada quien están mal utilizando la tecnología. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y de repente en la mesa todos están viendo el celular y tú estás en otra, tú sin saber qué están haciendo ya dices, ves, es que ya estamos perdiendo la socialización y qué horror, y bueno, no sabemos si ahora estaban todos leyendo el menú al mismo tiempo, ¿no? Entonces tendemos a juzgar. Y otra variable que utilizamos mucho es el tiempo, las horas, el famoso screen time. ¿Qué sucede con esa variable? Que esa variable tenía sentido más que todo con tecnologías anteriores, como lo era el televisor, porque el uso que uno le daba al televisor era bastante homogéneo, ¿no? Lo que podía hacer era consumir contenidos de forma pasiva y bueno, tampoco existían la variedad de canales y programas que existen hoy. Entonces, cuando tú sumabas esas horas, pues estabas sumando peras con peras. Pero cuando hablamos de un teléfono o una tableta, inclusive ya los televisores inteligentes o las nuevas plataformas de videojuegos, se le llama que son tecnologías multifuncionales. ¿Y qué quiere decir eso? Que bueno, uno puede hacer con un teléfono celular desde abrir la puerta de tu casa, desde contactar gente para tu trabajo, aprender cosas, puedes crear contenidos, puedes leer el periódico. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno no conoce lo que sucede en esas horas, pues la verdad que los que estamos aquí podemos usar el mismo número de horas la tecnología, pero pueden ser usos completamente diferentes. Fíjate tú, te voy a mostrar lo que me dice mi teléfono. En el día de hoy yo he estado 8 horas 48 minutos utilizando el teléfono y mira el cuadro que sale aquí. Fíjate tú. No sé si se lee o te sale al revés. No, me lo tienes que leer porque lo veo demasiado pequeño. Ok. Bueno, déjame ver si lo pongo yo. Ya, espérate un tico. Déjame, ajá. Así sí, así sí. Ajá, ya, espérate. Aquí sale, ¿ves? Tengo, déjame evitar 8 horas y tiene 48 y 48 minutos. Y 6 horas, claro, pero entonces, okay, fíjate, sí, ya veo que 6 horas 56 social, que me imagino que es Instagram, WhatsApp, eso lo ponen allí. Después ponen 36 minutos productividad e información 31 minutos. Un poco eso es a lo que te refieres, ¿no es así, Cristina? Al uso que le damos. Sí, pero es aún más complejo porque, ¿qué pasa? Que tu teléfono lo que suma como social son tus redes sociales, pero tu teléfono no sabe que esas horas que estuviste en Instagram, Twitter, Facebook, no es lo mismo estar creando contenidos y haciendo live que estar viendo la fiesta de tu vecina o estar, no sé, el chisme de lo que va a pasar o poniéndole un comentario negativo a alguien. O sea, no es solo que el aparato es multifuncional, sino que cada plataforma se le pueden dar usos muy diferentes. Podrías haber hecho dentro de YouTube 1 hora de ejercicio,
en Exacto. vivo, y entonces te lo contó como social, no como ejercicio. Pero bueno, esto puede ser llegar a un nivel de complejidad bueno, que no acabaríamos nunca. Pero esta es la parte funcional, pero luego cada persona además, esto tiene un resultado ambivalente. O sea, puede ser que a ti usar las redes sociales te genere cosas positivas para tu vida, y otra persona que usa tus mismas redes sociales al mismo tiempo tiene reacciones que más bien le perjudican, se siente mal. Entonces esto es bien complejo. Por eso es que las horas es como un punto de partida, pero luego tenemos que analizar en qué las utilizamos, cómo nos sentimos, qué necesidades estamos satisfaciendo y también qué estamos dejando de hacer, que es un término que yo utilizo, es de economista, y se me sale lo economista, pero es el costo de oportunidad. Y simplemente el costo de oportunidad es todo lo que dejamos de hacer mientras estás metido en el teléfono. Y eso puede ser positivo o negativo. Puede ser un costo de oportunidad negativo, sería que tú en tus comidas familiares dejes de prestar atención y de estar presente y de compartir con tu familia por estar metido en TikTok viendo un chiste, ¿no? O sea, te perdiste algo importante. Buenísimo. Vamos a darle la palabra a José Fernández para que nos hable y nos dé también su óptica, su aproximación a este tema, y después empezamos a debatir con las preguntas que tenemos y las que ustedes nos puedan hacer a través del chat o pidiendo con la manito participar. A ver, José, ¿qué nos dices tú? ¿Cuál es tu aproximación al tema? Pues la verdad es que también mi punto de vista es muy similar al de Cristina, en la medida que es muy fácil problematizar y usar lenguaje médico cuando utilizamos el término adicción para referirnos a algo que hacemos todos los días. Y un análogo que me gusta usar es, por ejemplo, el de la comida, ¿no? Me gusta mucho la comida y particularmente me gustan mucho los chocolates. Y como me gustan mucho los chocolates, entonces me describo a mí mismo como adicto al chocolate, ¿no? Y suena como muy casual, pero creo que este tipo de lenguaje eh, no representa lo que genuinamente es una adicción, cómo se diagnostica una adicción. Y la verdad es que la definición de adicción es algo que no se puede decir nada más casualmente, demanda el consenso de muchos profesionales de la salud mental, psiquiatras, ¿no? Manuales estadísticos. Pero en términos generales, cuando ya hablamos de una adicción, y me voy un poquito al lenguaje que utiliza Cristina como economista, tiene que ver con un balance entre beneficios y daños de la actividad. Y cuando los daños resultantes en el funcionamiento de la persona son mayores que los beneficios percibidos, y el involucrarse en una actividad. Y esto es bien interesante porque generalmente asociamos la adicción pues con sustancias psicoactivas, alcohol, tabaco, drogas, pero también a la adicción a la apuesta. Y este último manual mundial de diagnósticos de enfermedad de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ya incluyó el trastorno por uso de juegos. Entonces, ¿cómo llegan a esos consensos cuando perciben que las personas que se involucran en estas actividades, el hecho de hacerlo retoma primacía sobre, ¿no?, otras áreas de funcionamiento? Por ejemplo, si es lo único en lo que me concentro todo el día y estoy obsesionado todo el tiempo y cuando no lo hago me siento muy mal, y el tiempo que yo dedico a hacer estas cosas devienen Se fue el sonido. para las personas a mi alrededor, disculpa, y las cosas que hago, por ejemplo, mi relación con el uso de videojuegos o mi relación con las apuestas, devienen sufrimiento para mí y para las personas que me rodean. Y aún reconociendo este sufrimiento, no puedo yo controlar qué tanto lo hago, y en la medida en que lo hago, entonces ya estamos hablando de una adicción. Y tiene que ver también con cómo el involucrarse en esta actividad ha alterado, ¿no?, el funcionamiento y el circuitaje de nuestros cerebros, particularmente el sistema de recompensa, la liberación de esta dopamina, que es un neurotransmisor asociado a la sensación de placer y que es esencial para nuestra supervivencia y aprendizaje. Cuando hacemos algo, por ejemplo, como comer, como tomar agua cuando tenemos sed, cuando tenemos una socialización exitosa, por ejemplo, cuando convivo con mis amigos, cuando hago algo que antes no me salía y aprendo cosas nuevas, yo libero dopamina y siento placer, porque así es como refuerza mi sistema para que lo siga haciendo y asegura mis posibilidades de supervivencia.
Entonces ya se llama una adicción cuando he alterado estos sistemas de supervivencia y entonces ya no puedo controlar lo que lo hago, pero más allá de la falta de control, también tiene que ver con el daño resultante de hacerlo. Y tú puedes decir, bueno, yo estoy 8 horas en la internet, pero nadie sufrió por ello, no estoy alterando la salud de nadie, entonces no estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una necesidad superhumana, que es la necesidad de conectar con otros, y que la internet pues lo facilita en gran medida. Y concuerdo también mucho con Cristina sobre cómo tenemos que granular el uso de la internet y el uso de las pantallas. No es lo mismo si yo cuento las horas que estoy hoy en la internet. Pues decir, bueno, sí estuve 2 horas, pero de esas 2 horas, 1 hora estuve tomando un curso. Entonces, el uso de la internet devino en bienestar para mí en este momento. Pero la otra hora estuve viendo videos con contenidos fascistas, ¿no? Y estuve en foros de internet esparciendo discurso de odio. Bueno, ya estamos hablando de un uso nocivo. Y otro punto importante que me gustaría tocáramos es cómo algunas empresas tienen que ser reguladas en el sentido de cómo están diseñadas para captar la atención de los usuarios, porque como comentábamos antes para del aire, si no te cuesta el servicio, entonces tú eres el producto, tu atención es el producto, el modelo de negocios de las redes sociales se basa en capitalizar con la atención y vender tiempo de publicidad. Y la verdad es que estamos en un momento donde ya se han insertado en nuestra realidad esta mentalidad de las empresas de California como Facebook y todo, que antes son disruptivas, llegan y rompen todo y después piden permiso. Estamos ahorita cachando, ¿no? Cómo podemos regular este tipo de medidas, no tanto para convertirlas en los malos del cuento o sentirnos culpables por nuestro uso de pantalla, sino para promover algo que el eticista de Google, Tristan Harris, que es un cuate que salió del diseño de aplicaciones y habla hoy mucho del uso humano de la tecnología, el buen uso del tiempo en la internet, ¿no? Entonces yo complementaría lo que muy bien comentó Cristina con estos puntos. Maravilloso, de verdad. Muchas gracias, José, por tu aporte. Interesante la óptica que comparten Cristina y José, básicamente analizando que en realidad no es que sea malo el medio per se o la red per se o la plataforma, es el uso que hacemos de ella y cómo ese uso es más complejo de lo que se puede considerar, porque no es estar conectado, sino en qué estás conectado, con qué fin estás conectado, por qué tiempo y cómo estás usando ese tiempo frente a otros tiempos de tu vida. O sea, hay una cantidad de elementos que relativizan la manera en cómo podemos ver esa situación de estar conectada. Sin embargo, hay evidencias que, por ejemplo, esta semana fueron visibles cuando una miembro de Facebook, que ahora ya no trabaja allí, se ha presentado 2 días seguidos en el Congreso para mostrar resultados de un estudio que hizo Facebook para Instagram, que es una de sus empresas, en donde determinaba cómo las personas que tenían problemas con su cuerpo, que ya lo tenían, de verdad ya existía esa incomodidad, ese disconfort, pues ahora a través del uso de Instagram y viendo a otras personas con cuerpos atléticos y bellos, se sentían muy mal. Incluso el estudio llegaba a conclusiones particulares en el tema de la anorexia. Y allí, evidentemente, estamos hablando de personas que pues probablemente ya tienen una conducta que evidentemente no es sana, pero consiguen en la red social elementos que están visibles y que están presentes y un algoritmo que repite lo que esa persona está buscando, que es básicamente información de dietas, de estar flacos, de estar sanos, de cuerpos atléticos y todo lo demás, y se bombardea a sí misma con esa información. ¿De qué manera debería regularse ese uso? ¿Cómo analizar esta información que ahora nos está llegando a través de esta ex empleada Frances Hogan? Te lo pregunto a ti, Cristina. Sí, bueno, lo que reveló, ella hizo varias declaraciones, esta en particular que iba apuntando al tema del uso sobre todo de adolescentes e Instagram. Era algo que ya se venía platicando y otros investigadores ya habían sacado
ciertas preocupaciones al respecto sobre el uso de Instagram. ¿Qué pasa? Que todavía no hay evidencia científica suficiente para decir, oye, es que esto es malo para todo el mundo. Lo que pareciera que todavía está en investigación es que cierto tipo de personas, adolescentes o adultos, o sea, este tipo de redes sociales le pueden hacer daño, como ella mencionaba en la entrevista. Ahora, aquí yo sí quería mencionar, particularmente en este artículo no se mencionó la metodología del estudio. Este fue un estudio cualitativo que hizo Instagram, la muestra son 25 personas, con lo cual tenemos que ser cuidadosos con el tipo de conclusiones que sacamos al respecto, con las noticias que salen. Y yo siempre me ha llamado mucho la atención de que cada vez que sale algo así, todos los periódicos se montan sobre este tipo de noticias y resultados y le dan muchos espacios, versus cuando salió en enero de este año una investigación científica con una metodología bastante rigurosa realizada por Amy Orben, está la de Candice Odgers, donde ellos han pero revisado y revisado y revisado investigaciones, y la conclusión es que más que las redes sociales sean buenas o malas para las personas, hay que entender para quién son buenas y para quién son malas. Entonces, por eso es tan complejo de regular, porque si tú regulas a todo el mundo parejo, puede ser que termines afectando a alguien para quien esa red social más bien le estaba aportando algo positivo. De hecho, en pandemia hay un estudio bien interesante que hicieron con adolescentes en Perú, quienes todos reportaron sentirse mejor y tener mejor salud mental gracias a poder tener las redes sociales. Entonces, si ellos hubiesen vivido la pandemia sin Instagram y sin otras cosas, hubiesen estado peor, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me imagino que esto se va a tener que regular? Y ojo, no quiero dar la impresión de que Facebook es un santo y que no tiene nada de velas en este entierro, sino que, de hecho, ellos sabiendo, lo que estuvo muy mal de su parte es que sabiendo que existe este potencial de afectar a un tipo de adolescentes que presentan ciertas características y que les puede empeorar su caso, el que no hayan dicho nada, no hayan compartido esto con los demás, o sea, decirle al mundo científico, a los pediatras, a los psicólogos, ojo, nosotros hicimos estos focus groups, estas entrevistas y salió esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar en conjunto? Eso es lo que yo creo que estuvo mal, ¿no? Ahora, de ahí a sacar una afirmación de que un tercio de los adolescentes en el mundo no puedes con esta investigación en particular afirmarlo así. No tienes cómo soportar eso, claro, no tienes cómo soportarlo. Y de hecho yo les puedo compartir el documento, ¿no? Para que... Si lo puedes compartir sí, por aquí dentro del chat para que Laura se quede con él, porque me parece muy interesante. Muy interesante. Sí, porque ahí van a ver las metodologías que hay y cómo llegan a los análisis y cómo de repente Wall Street Journal sale con un titular que no necesariamente está soportado por ese tipo de estudio. Claro, hay otros anteriores que de alguna manera contribuyen de alguna manera comparten algún resultado, pero no necesariamente este que tiene una muestra tan pequeña. O sea, digamos, no, la metodología importa. Qué importante conocer esta visión que estás dando, ¿no? Porque como medio de comunicación también nosotros hemos caído en la trampa. Fíjate, hay varias preguntas y quiero llamar la atención de ambos a ver quién quiere contestar. Voy a invitar a José que encienda su teléfono, si lo puede colocar para sumarlo a este grupo ahorita, que nos han escrito, José. Aquí está, ya te voy a colocar. Laura, colócanos a los tres, por favor. Que nos han escrito aquellas personas que se suscribieron para estar con nosotros hoy. Ok, déjame buscarlos, aquí, voy a hacerlo yo. Voy a añadir aquí y voy a añadir también a José. Dice, la pregunta que nos han hecho algunos de ustedes, dice, soy totalmente dependiente de mi teléfono celular para todo, uso mi trabajo de excusa, pero si me quedo sin teléfono me invade una angustia terrible. ¿Se puede considerar que soy una adicta?
A ver, Laura, te metiste tú aquí, te saco aquí. Ajá. ¿Qué opinas? Hola, me gustaría responder yo a esta pregunta porque creo que es importante decir, ay, sí, me angustió perder algo que uso todos los días, ¿no? Soy una adicta y creo que una analogía adecuada sería, no sé, un día se va el agua de tu casa, ¿no? Porque es un servicio que usas todos los días. Un día se va el agua de tu casa y entonces tú no puedes hacer cosas como lavar la ropa, lavar los trastes y bañarte, y pues eso te preocupa muchísimo y te arruina todo el día. ¿Eso te convierte en alguien con una adicción al servicio de agua? No. No lo creo, ¿no? O sea, a veces sí podemos añadir un lenguaje de, es cierto que WhatsApp, Facebook son un monopolio, es muy difícil migrar a alternativas cuando nos quitan un servicio que asumimos o damos por hecho el día a día. Usar ese criterio solamente para decir, soy adicto o soy dependiente, y decirlo con un sentido de culpa, creo que es no reconocer que un problema de adicción es cuando si un día no tienes el teléfono y te sientes incómodo, pues eso es malo, ¿no? Pero podemos llamarlo adicción si, por ejemplo, un día que no te conectas a alguna red social, o un día que no puedes usar tu teléfono, pero un día le bajaste tantito y te sientes muy mal, o que el dinero que inviertes en Farmville o en aplicaciones para asegurar tu audiencia te representa deudas, o sea, es muy complejo llegar a ese diagnóstico, y el puro criterio de, híjole, me cortaron un servicio y me angustié, no es suficiente para calificar una adicción desde el punto de vista clínico, psicológico. Perfecto. Recuerden, amigos, que nos pueden hacer preguntas ustedes también a través del chat. Están abiertas las preguntas. Y poner una manito si quieren contar una historia de ustedes, consultar alguna estrategia que se pueda utilizar. Sigo leyendo, Cristina. Con la pandemia, mi hijo se acostumbró a estar conectado todo el tiempo. Cada día son más horas las que pasa conectado. Trato de que haga otras actividades, pero se resiste, y si las hace se pone en mal humor e irritable. Es decir, su conducta ha cambiado desde que pasa más tiempo conectado. ¿Qué podemos decir en ese caso, Cristina? Sí, bueno, la pandemia ha sido realmente muy difícil para los niños y adolescentes como para los adultos, pero a diferencia, ellos tuvieron poco poder de decisión. O sea, ellos no podían decidir, oye, nosotros creemos que hay que regresar a clases, o ellos además estaban sometidos a lo que los adultos estábamos decidiendo de cómo hay que manejar esta crisis. Entonces, ellos en esas edades el tema de la socialización se volvió sumamente importante. Me encantaría saber si particularmente utilizaba mucho de su tiempo jugando videojuegos, porque fueron los espacios digitales donde ellos encontraron pues la forma de seguir socializando. Recordemos que hoy en día la mayoría de las cosas que hacemos se pueden hacer offline u online. Entonces, cuando se cortaron todas las posibilidades presenciales, pues ellos, además les sale natural, ellos saben que sí existen esos espacios, y fueron allí a buscar sus amigos, o fueron allí a tratar de muchas veces manejar su estrés, su ansiedad, pues de la misma situación que estábamos pasando, ¿no? Si todos los adultos tuvimos ansiedad, pues ellos también. Y muchas veces las redes sociales y los videojuegos son plataformas donde ellos tienen control. Entonces, en un ambiente donde ellos no tenían poder de decisión, no tenían control de sus vidas, estos espacios se lo daban, podían satisfacer esa necesidad emocional de, bueno, aquí en este juego yo hago lo que quiero, me muevo a donde voy. También pues la adrenalina que le genera jugar. Entonces muchas veces estaba vinculado con eso. Digamos que, y ahí bueno, creo que José nos puede apoyar, pero en condiciones cuando se va restableciendo la normalidad, ahorita que aquí en México, por ejemplo, han vuelto a clases presenciales y cada vez se van abriendo opciones, se va retomando un poco más de lo que antes Se cayó la señal, me está cayendo la señal. Vamos a incorporar a José. José, vamos Nos dijo, nos dijo, ahorita agárrala, escúchame. Aquí no lo van a... Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Sí. Pues, yendo un poquito sobre lo que estaba comentando Cristina,
Es muy cierto que en la pandemia el internet y los videojuegos se volvieron espacios de socialización, y yo aquí a los que somos de la generación más análoga utilizaría como símil, ¿no?, el centro comercial o la sala de maquinitas, ¿no? Era muy fácil la sala de maquinitas donde hay juegos de videojuegos, y llegábamos, insertábamos monedas y jugábamos con otros. Eran espacios de convivencia para los jóvenes. Era el lugar donde yo, por ejemplo, veía a mis amigos de la colonia, íbamos a una farmacia a jugar juegos de peleas, y no necesariamente era algo malo, ¿no? Igual todo el día estaba emocionado por ir a jugar, pero yo reconocía que pues antes de ir a jugar tenía que terminar mi tarea y tenía que hacer algunas responsabilidades. A veces me daba flojera, naturalmente protestaba con mis papás porque a veces pues haciendo la tarea ya no alcanzaba a llegar al juego y era motivo de discusiones. Pero eso no necesariamente quiere decir que yo tuviera una adicción o un problema con el videojuego. Y creo que aquí la pregunta para quien nos hizo esta consulta, la verdad es que un escenario así no es suficiente para llegar a un diagnóstico formal, pero podríamos decir, bueno, ¿qué es lo que preocupa realmente del uso del juego en el chavo? Y conforme sí, volvemos a la normalidad y tenemos un día distinto donde ya hay más control, ya hay más volvemos al salón de clases, hay un día más estructurado, con espacios diferentes y todo, y entonces puede reincorporarse a esta normalidad, socializar con otros, hacer sus actividades del día a día, y en ese hacer sus actividades se incluyen los videojuegos. ¿Cuándo podemos decir que hay un trastorno por los videojuegos? Cuando a lo largo de un año completo, que la verdad la pandemia es muy mal estándar para establecer esto, porque en la pandemia todos estuvimos conectados, como bien señaló Cristina, por una necesidad que rebasa nuestro control. Pero cuando a lo largo de más de un año el juego de video, el uso del juego de video en el joven es una fuente de sufrimiento, no solo para él, sino para todos a su alrededor, ¿no? Independientemente, ¿no?, de cuánto tiempo le dedica, ¿no? Entonces, si ya durante ese año es una fuente de sufrimiento, adelante. Eso no quiere decir que no podamos, y ahí Cristina podrá decirlo con más autoridad que yo, porque sé que es un tema en el que se especializa, cómo acordamos con los jóvenes las horas al día para jugar, cómo establecemos un equilibrio en casa, cómo es que nos aseguramos que no estén tanto tiempo sentados, porque el sedentarismo pues también es un factor de riesgo para otros problemas de salud, pero no es una adicción en sí mismo, es nomás, pues sí, estoy mucho tiempo sentado y pues es bueno hacer ejercicio de vez en cuando y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, más allá de llegar al calificativo de adicción, con riesgo a sonar disco rayado, o problematizar el uso de juegos en sí mismo, es cómo llego a acuerdos para que tengamos un día establecido, con horas establecidas, ¿no? Y aseguremos que el joven que tenemos en casa pues tiene un desarrollo saludable, y también observar y preguntarle directamente al chico. A veces tenemos miedo a estas conversaciones porque pueden ser incómodas y raras, pero si un día se da naturalmente a hablar de los videojuegos, pues, ¿por qué le gustan? ¿Qué le atraen? Tener conversación, en lugar de decir, lo veo disparándole al Mario Bros todo el día, y eso está muy triste porque yo preferiría que estuviera leyendo a pasta o algo por el estilo. Oye, pues, ¿qué te llama la atención de este juego que estás usando? ¿Convives con amigos ahí? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Como abordaríamos a alguien que igual va a jugar maquinitas a la farmacia, siempre preguntaba a mi mamá, oye, pues allá en la farmacia juegas maquinitas y con quién y cómo se llaman, ¿no? O así como alguien que va a jugar fútbol o cosas por el estilo, ¿no? O sea, es un interés del joven, y creo que es bueno como adultos alrededor del joven involucrarnos un poco y estar enterados de cómo lo hace, en lugar de solo ver desde la otra habitación muertos de preocupación porque vemos que está mucho tiempo ahí. Claro. ¿Qué agregas tú, Cristina, a lo que está diciendo José? Bueno, creo que la parte creo que es lo más difícil para los papás, que a veces es como hablarlo, platicarlo con nuestros gamers, ¿no? Porque, ya pues, usando el mismo ejemplo de José, del centro comercial, bueno, sí, está divertido y todo, pero también hay que educar en las responsabilidades. Entonces, a veces cosas que pueden funcionar ya que una vez que empiezas a jugar te cuesta tanto desengancharte, pues primero haz lo que hay que hacer para que cuando una vez que empieces a jugar, pues no se convierta luego en un problema o en una pelea, o a priori establecer, mira, en esta casa se cena a las 7 de la noche, entonces como los videojuegos se juegan en línea, y cuando es en línea es en vivo, o sea, no es como los videojuegos de antes que tú le podías poner una pausa y después seguirlo jugando. Entonces, muchas veces algo tan sencillo como decir, mira, vamos a cenar a las 7, entonces ya ellos saben, si me vuelvo a meter en otra partida
que me va a coincidir que no se ha terminado antes de mi hora de la cena, pues te vas a tener que salir, ¿no? Entonces, pero consiste mucho, como mencionaba José, en acercarnos al joven, en conocer ese juego que está jugando, de qué trata, cuánto se tarda jugar una partida, porque a veces los papás dicen, bueno, pero puedes jugar una vez, y resulta que ese juego dura 1 hora y media. Entonces se ponen, bueno, pero o no tiene límite de tiempo, ¿no? Entonces, claro, los chamos son pilas, ¿no? Y no te van a dar esa información. Entonces, cuando tú te acercas y te muestras interés genuino, ellos te van a dar la información para llegar a acuerdos. A mí me gusta mucho que ellos den la propuesta, ¿no? Como, mira, tenemos esta situación incómoda, ¿no? A mí ni me gusta estarte persiguiendo para que dejes de jugar, y creo que para ti también es molesto. Entonces, ¿qué propones tú para resolver este conflicto que tenemos, ¿no? Entonces, ver qué te dicen, y cuando viene del adolescente, pues también de cierta forma se compromete, ¿no? Porque la idea la está dando él. Entonces, si no sirve, es bueno, vamos a revisar tu idea. Y si ya te dan 10 ideas malas, ya les puedes decir, bueno, sabes que quizás necesitas un poco de mi ayuda y la idea la voy a dar yo. Pero con las tecnologías que ellos crecen, creo que como el gran reto como adultos es este acercamiento, porque es muy diferente a como nosotros crecimos, y quienes tienen la información directa son ellos, o sea, quienes nos pueden decir, oye, a mí me afecta Instagram, o el estar bien, no me siento feliz con mi cuerpo, con mi apariencia personal. Eso no lo vas a oír en una conferencia, eso tienes que ver tu intuición de mamá que te está diciendo, acercarte, ser compasivo, ser empático, no decir, ah, bueno, entonces salte de ahí. No, porque al igual que esos contenidos la hacen sentir mal, a lo mejor esa misma plataforma la ayuda a conectar con la amiga que le dice, no le pares, eres bella como eres, esa foto está retocada, entonces es difícil. Entonces es acercarnos, ir acompañándolos. Ir acompañándolos en ese proceso. Me parece interesante porque es una manera de no juzgar a priori lo que está ocurriendo, y de que nosotros mismos nos convertamos en personas con herramientas que tenemos a mano como madres y como padres. Yo viví una experiencia, en una oportunidad fuimos a comer en un restaurante y había una familia que se sentó en la mesa, estaba el papá, la mamá y una señora mayor, y había dos niñitas. Que cada una llegó con su audífono y su tableta. Y durante el rato que pasaron ese domingo en el restaurante, las niñas no solamente, la mamá les abría una parte del audífono para decirle lo que el señor estaba dando de oferta del almuerzo, para que ellas escogieran qué era lo que querían. Eran niñas de 4 años, no le llegaban los pies al final de la silla. Y ellas contestaban y se pusieron, o sea, a mí me preocupa mucho cuando una persona piensa o un niño piensa que compartir supone estar físicamente en el mismo lugar, sin importar que esté realmente generándose una interacción. Y eso también ocurre cuando los padres dejan que esa interacción de estar comiendo, disfrutando un momento juntos, y compartiendo, se convierta en un momento de celular en mano. Todo el mundo está haciendo lo suyo, yo voy comiendo, ¿y dónde está el diálogo? Como esa pareja que sobreviven años y años, no se hablan y pasan todas las noches viendo series de televisión. Eso también ha pasado, ¿no? Entonces, el punto, cómo lograr ese equilibrio también, cómo establecer cuándo se puede usar y cuándo no el celular, y cómo hacer que parezca democrática esa decisión y nos beneficie a todos. ¿La tomo yo? Sí, sí. Sí, Voy a dejar, bueno. voy a pedirle a José que se meta también, pero es que no lo puedo poner en el grupo hasta que no prenda la cámara. Perdón. Bueno, yo creo que lo que mencionas es bien importante. Dentro de las familias tenemos que establecer cuál va a ser el rol que van a tener estos dispositivos en la casa, ¿no? Que al final del día son herramientas, y uno puede decir, mira, durante los espacios de las comidas, como es uno de los pocos momentos que estamos todos juntos e interactuamos, pues vamos a decidir de mutuo acuerdo que no vamos a tener celulares en la mesa.
creo que con los niños muy pequeños hay que educar a los padres sobre los posibles efectos que pueden generar ese tipo de hábitos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Si tú a esas edades los conectas, los pones a ver una película o un juego con esos audífonos, no solo se pierden de todo lo que pueden aprender de la interacción de una mesa, desde el lenguaje, desde la resolución de conflictos, desde sentirse importantes de, oye, porque dije algo y a mi papá le pareció cool lo que yo dije, ¿no? O sea, cosas muy subjetivas, o sea, muy que no le damos el valor que pueden llegar a tener hasta dentro del mismo proceso de alimentarte, de que el niño sepa, oye, comí algo que es agrio, o esta textura de este pan no es el mismo que me dieron en mi casa, me llené, o sea, tu cerebro cuando estás comiendo, si estás viendo televisión o estás jugando, pues estás pendiente o del juego o del brócoli o lo que sea. Entonces, los papás tenemos que, volvemos al concepto del costo de oportunidad. Bueno, sí, tuviste una cena tranquila, era como si hubieses ido sin tus hijos, y los adultos la pasamos chévere. Ok, pero eso tuvo un costo. Entonces tienes que ver o cómo lo compensas, o bueno, lo que pasa es que somos responsables, ¿ok? O sea, tú como papá no puedes deshacerte de la responsabilidad de educar con tecnología, decir, ah, que yo nací en otra época, o bueno, lo que sea. Tienes que saber que ese tipo de decisiones van a tener un impacto que ahora a lo mejor te parece muy cómodo, pero en la adolescencia, cuando tú le quieras pedir a ese joven o que digas, ah, no, ahorita no me conviene que coma con el celular en la mesa, pues ya vienes creciendo así. Entonces, ¿cómo le vas a debatir? Oye, lo que antes era muy conveniente, ahora ya no me parece tan bien, ¿no? Claro. Y lo otro que, para terminar esta partecita, Alicia, es que siento que los padres como que tenemos una expectativa de cómo se debe comportar un niño en un espacio como un restaurante que no es la correcta, ¿no? Como que pretendemos que una niña de 4 años va a estar 2 horas y media sentada en un restaurante sin hacer nada. Eso sería hasta preocupante. Entonces, a mí, mis papás y probablemente los tuyos no te llevaban a un restaurante a comer durante 2 horas, porque era obvio que no era el lugar, ¿no? Entonces, hay de dos sopas, ¿no? Como dicen aquí en México. O te vas y te tienes que ir a la antigüita con el color, con la plastilina, y saber que la niña se va a bajar y subir de la mesa 80 veces, claro. O escoger un restaurante apropiado que no estés molestando a nadie, o bueno, o si vas a optar porque ponte tú que, no sé, te sale una comida de trabajo, te tocó llevarte a tu chama de 4 años y ni modo, bueno, ok, que vio 2 películas, pero tú sabes que eso lo tienes que compensar con tiempo de calidad. Compensar. Claro. Fíjate, aquí nos está escribiendo Andreina Tencio, dice, yo lo viví como un alivio, comentando el uso del internet en la época de la pandemia, y una liberación al punto que esa noche vivo en Italia concilié el sueño atípicamente temprana. Eso me hace pensar que las redes me han esclavizado. ¿Qué tipo de estrategias de detox digital recomiendan? Y ese es un término que también se está utilizando muchísimo, el detox digital. José, ¿qué nos dices de eso? Yo tengo una hija de 30 y dele, no voy a entrar en detalles, que sometió a parte de la familia al detox digital. Aquí todo el mundo se sale de WhatsApp. Cero WhatsApp, cero. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo, qué tan valioso puede ser hacer ese detox digital? José. Creo que te... Hola. Ajá. José está en un aeropuerto, aviso. Por eso la circunstancia. Yo no sé si ya se va a montar en el avión o qué, pero tiene la señal un poco afectada, José. Ok. Bueno, Cristina, seguimos contigo. El detox digital. Bueno, yo pienso que depende para qué persona y de nuevo volvemos a la relación que tenía con la tecnología. Yo creo que funciona si como comentaba Andreina, si en su caso ella se sentía agobiada, ansiosa, estresada, y eso le reportaba más malestar que bienestar, un detox puede ser beneficioso, ¿no? Yo creo que a los creadores de contenido,
con estas tipos de plataformas, lo que nos sucede es bueno, que también se convierte en una especie de juego, ¿no? De que cuando tú publicas, recibes retroalimentación, se segregan hormonas, te hacen sentir bien, te da reconocimiento, y entonces tú te sientes como un rockstar, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que parte es tomar conciencia del juego que estamos jugando. Al final del día, si el lunes no hubiese sido una falla, sino que Mark Zuckerberg dice, ¿saben qué? Me harté de esto, se acabó, ¿no? Y me retiro, ¿no? Y por dinero no será. Entonces, la verdad hasta ahí queda. O sea, todos estamos construyendo negocios sobre aire. ¿Okay? Sobre Porque aire. mañana estas cosas desaparecen. Es como construir un edificio sobre un terreno que no es tuyo. Y mañana te dicen, mira, ese terreno, o sea, tumba tu edificio y tú vas a ir, mira, pero es que yo le puse estas paredes y este elevador. Bueno, lo lamento, yo te dije que eventualmente, o sea, tú sabías que el piso era mío. Bueno, y entonces, perdón, eso que dices es tan importante porque se habló mucho y se hizo mucho énfasis en lo que perdió Zuckerberg, pero no se habló de lo que perdieron la cantidad de pymes que dependen del uso de las redes sociales, que además solo han construido sus negocios partiendo de utilizar su vitrina y al mismo tiempo su tienda dentro de las redes sociales. Y eso también es valioso, son millones de personas que hacen eso a diario. bueno, probablemente tuvieran un impacto mucho más grande que el de Mark Zuckerberg. Por supuesto, por O sea, supuesto. a lo mejor para una persona representó que no pudo llevar comida a la mesa esta semana. Sí, En cambio, hay un punto muy interesante allí y es que, como estábamos diciendo al principio, antes de que comenzara todo esto, en estas redes sociales nosotros damos todo, nosotros damos la base de datos de las personas que nos siguen, ¿ok? Nosotros damos la información de nuestros hábitos y los hábitos de las personas que nos siguen. Nosotros damos el tiempo para poder brindar esa información, nosotros ocupamos tiempo, nosotros generamos contenido gratuito. Si yo tuviera que hacerlo como productora, yo cobraría por eso, pero yo lo estoy haciendo gratis porque lo estoy haciendo supuestamente para mí. Pero en el fondo, como dices tú, si mañana desenchufan eso, ¿qué pasa con lo que yo construí? ¿Qué valor tiene lo que yo construí? Entonces eso solamente hace pensar que tienes que tener el control, que tienes que crear hay algo que está sonando por allí, tienes que crear tu propio espacio, montar tu propio website, crear tu propio momento de contacto, generar todo tú para que todo lo que tú construyes en el fondo se quede en un lugar que tú puedas controlar, ¿no? En el caso de las pymes. totalmente de acuerdo, inclusive no es solo que cierre Instagram, yo ya pasé por la experiencia de que por un error me cerraron la cuenta, ¿no? Ya después mandé la documentación y tal, y porque supuestamente yo no era yo. Entonces, y si te quedas como que, ¿ah? ¿Y ahora? Entonces, además, todas las leyes, o sea, como que todas las reglas del juego las ponen ellos, o sea, uno es como, uno acepta todo. Cuando le das a aceptar, tú aceptas todo, pero es una negociación en la cual tú no, o sea, tú no pintas nada. Entonces, es como cuando uno compra un seguro y no te asesoras bien, y entonces tú vas pagando y de repente cuando te pasa algo te dicen, ah, no, sí, pero es que mira, es que la letrita aquí te dice Bueno, es que eso es lo que pasa, que así no te lo cubro, ¿no? es la letrica Entonces, chiquita, es la letrica chiquita que tenemos en los seguros, la letrica chiquita que tenemos en los bancos, la letrica la locución rápida que se hace después de que vemos una gente feliz en las cuñas de publicidad con un medicamento, pero lo que te dice rapidito abajo es que puedes sufrir un paro cardíaco, que puedes quedarte ciego tomándote el medicamento, pero te lo dice rapidito para que no te des cuenta. Es la misma trampa. claro, claro. Yo creo, Alicia, que viene una etapa donde ojalá nos dediquemos a la ética de estas cosas. O sea, creo que es bien importante que como sociedad comencemos a debatir estos temas, a preguntarnos, porque bueno, esto ha sido muy rápido, llevamos muy pocos años con esto, pero creo que ya hay cosas que podemos comenzar a pensar como, bueno, yo no sé si de verdad prefiero pagar y tener ciertos derechos, ¿no? Claro. O sea, depende del precio,
O sea, eso es otra cosa interesante. A lo mejor tú me dices, bueno, dime qué precio y por lo menos tengo más seguridad, ¿no? En todo caso, Quiero... yo diría empezar a cobrar, porque ¿cuánto dinero hacen ellos por la información que tú introduces, con el contenido que tú introduces? El derecho que nosotros tendríamos más bien es a cobrar y después de cobrar, pagar lo que quisiéramos pagar. Pero en realidad, ¿cuánto cuesta? Es la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Cuánto cuesta el trabajo dedicado y la información que nosotros generamos? Y que a partir de nosotros se genera en red con la cascada de contactos que nosotros llevamos a las redes. Eso tiene un valor medible, y ese valor es el que deberían pagarnos por hacer ese trabajo. Y bueno, eso es otro tema de discusión, pero me parece que es interesante y que deberíamos ponerlo sobre el tapete. Andreina Tencio, nuestra querida Andreina, que por cierto es una coach que hace un trabajo valiosísimo. Cristina ahora está viviendo en Italia y desde Italia sigue conectada, brindando apoyo y asesoría a emprendedores y a personas comunes que necesitan despegar, con sus productos, con sus ideas y con sus iniciativas. Ella dice, sí entiendo que es una relación que nos proporciona múltiples beneficios y somos cada uno de nosotros los responsables de administrarlas y autorregularlas. Alguien comentaba también en el chat, Maglis nos decía, mi hijo tiene 15 años y creo que lo he convertido en un negociador y no sé si eso está bien. Porque en la época que nosotros crecimos, tú eres más joven que yo, pero estoy segura que también te pasó a ti, nosotros no teníamos tan temprano en la vida el derecho a negociar. Nos decían, esto se hace y esto se hace. Yo no sé si tú lo viviste, Cristina, pero ahora con los muchachos desde chiquitico, tú les dices, esto no se hace y te dicen por qué, y empieza el tema de la negociación. Y la negociación en esto es vital, porque si quieres lograr que haya algún tipo de control, tienes que negociar. Bueno, a mí me parece que en esta época es una habilidad importantísima. Me hubiese gustado tener mejores habilidades de negociación, no solo para ejercer mi maternidad, sino también como emprendedora y como en diferentes áreas que me ha tocado trabajar. Creo que poco negociamos porque, como bien dices, a nosotros más se nos imponían las ideas y las cosas. Estos niños y adolescentes, como se ha perdido, ya no es un tema jerárquico el compartir el conocimiento o la información. Si no se lo dices tú o se lo dice tu esposo, pues estás en Google, ¿no? Que tú vas y googleas y por eso hasta las razones que les tienes que dar tienen que ser razones lógicas, porque te apuesto que ellos van mejor preparados a esa negociación que nosotros, Eso ¿no? es tal cual. Ellos cuando te van a pedir permiso para una fiesta, ellos ya llevan su línea de argumentación muy bien preparada y a nosotros más bien nos agarran así. Entonces creo que sí, nos toca como generación de papás prepararnos más, y aprender. Yo aprendo mucho de la gente joven, realmente, ¿no? Entonces creo que negociar como tal no está mal, pero nunca pensar que tienes que ceder ante tu autoridad, ante tu liderazgo como mamá o como papá. O sea, negociar no implica que ellos van a terminar haciendo lo que ellos quieran, más si eso puede ser perjudicial para ellos. Así es. Entonces creo que esa sería mi respuesta. No le veo nada malo mientras no sea, bueno, que uno ceda y terminen ellos haciéndose daño en algo, ¿no? Tú te has dedicado a formar y en las escuelas a preparar a las familias justamente para esto. El tema que estamos abordando incluye jóvenes, incluye adultos, porque todos podemos ser de alguna manera susceptibles a esta atracción fatal, que puede ser fatal o no Sí. necesariamente, del Internet. Ya para ir cerrando, porque además nuestro amigo José pasó a una zona donde no tiene señal, y ya estamos acercándonos al final de la hora. Me gustaría si pudieras hacernos como un decálogo, si es posible, de cuáles serían los consejos o las maneras en que podríamos abordar el tema y qué herramientas utilizar. Abordarlo, me refiero con un hijo o con nuestro esposo, con nuestra pareja, cuando vemos que hay una situación que es atípica y que no pareciera que está conduciendo a algo bueno en el uso de la. Sí. Sí, mira, yo creo que si identificamos una situación en la cual percibimos que un hijo o algún miembro de la familia pudiese estar teniendo no solo una conducta adictiva, puede ser una relación tóxica
con la tecnología, o una relación que no está tan positiva como nos gustaría, yo creo que el primer paso es acercarnos a hablar con ellos, a entender qué es lo que está pasando. Muchas veces este tipo de conductas son reflejo de una necesidad emocional que no está bien, o un periodo que están transitando, y más bien la tecnología nos está permitiendo ver que algo no está bien, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando tú tenías algún problema en el colegio, llegabas a la casa y de repente no hablabas, pero podías decir que no hablabas por adolescente, o o te decías, ay, me fue buenísimo y tal, y no les contabas qué pasaba. La tecnología nos ha permitido a los papás tener mucha información sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, es en ese acercamiento tratar de identificar qué es lo que pasa, cómo los podemos ayudar, platicar desde el punto de vista de qué es lo que nos preocupa y de qué los queremos proteger, más que desde el área de control, ¿no? Que muchas veces tendemos a querer, que es que necesito saber qué ves, necesito saber con quién hablas. No, ni menos cuando son adolescentes, porque más bien los vamos a espantar. Hola. Entonces, ay, no sé qué pasó. Creo que es José que entró, pero No, pero ¿por qué? Ay, no dice 40 y algo. ya te conectaste. Pues si quieres aprovechar. José, te conectaste, pero termina la idea, Cristina, para que le demos paso a José con sus recomendaciones. Me parece muy interesante la óptica que estabas hablando de no el control, sino Ok. Y luego, celosa. y creo que es bien importante que como familias y como individuos tengamos claro cuál es el rol que queremos que tenga la tecnología en nuestra familia, en nuestro hogar, para qué trajimos estos dispositivos, qué necesidades va a satisfacer, ¿no? El que nos conozcamos y enseñemos a nuestros hijos a autoconocerse, que sepan qué cosas les hacen daño, qué cosas les hacen bien, porque al final ellos mismos van a tener que ser su propio filtro. O sea, yo siempre, mi inversión es a que este niño y mi hija pues sean jóvenes, que cuando ya salgan del nido no me van a tener detrás persiguiéndolos, y ellos sepan, oye, esta serie no es para mí, porque yo sé que ver este tipo de contenidos me hace daño por estas cosas. O sabes que estoy siguiendo estas cuentas que me hacen sentir mal con mi apariencia o con lo que sea, o este juego me está limitando de poder acceder a ese sueño que yo tenía de convertirme en un productor de cine. Yo creo que eso es lo que, no sé, no lo hice en modo de decálogo, pero es así, o sea, ver esto como una inversión de qué tipo, cómo nos imaginamos a nuestros hijos que van a vivir con tecnología, y si lo que estamos haciendo hoy está construyendo ese futuro, y si no es el caso, cómo lo redireccionamos hacia allá. Buenísimo. Gracias, Cristina. Voy a sumar ahorita unos minutos a José. José, estás aquí comunicado con nosotros. A ver si te oímos bien. Hola, ¿qué tal? Que no nos... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Estábamos hablando de si podías compartir algunas recomendaciones, porque ya estamos cerrando el programa, para la gente, frente al tema de la adicción o la relación tóxica con el Internet. Pues de entrada que no nos va que las adicciones a Internet pueden ser positivas, incluso aún enfrentándonos a situaciones que creo, José, creo que no vamos a poder estar contigo porque esa señal está muy deteriorada y no vamos a poder tenerte aportando valor. Entonces, lo que vamos a hacer es que Laura te va a pedir para el ebook las recomendaciones que tú das, de manera que podamos enviar a las personas que se han sumado hoy y a las que quieran ver el programa, pues esas recomendaciones. Y bueno, por supuesto agradecerles a ambos, a José y a Cristina, por haberse sumado esta tarde, a todos ustedes que como siempre pues forman parte de ese grupo que se reúne semanalmente con nosotros, y por supuesto dejarles muy pendientes de que pues nos escriban y se coloquen ustedes en el Instagram, de forma tal de que podamos
estar juntos la próxima semana con el tema que ustedes quieran. Cristina, muchísimas gracias por sumarte. José, muchísimas gracias por sumarte. Laura, gracias por el trabajo informativo y el apoyo que nos brindas. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Claro que sí, un placer, y que no nos rebase la ironía de que estamos discutiendo el uso de la conexión a Internet, conectados todos a Internet desde distintos lugares, ¿no? Que no nos rebase esta ironía y que sea la aproximación con la que siempre nos hagamos esta pregunta, ¿no? Si cuando hablamos de desintoxicarnos, pues ¿para qué estoy usando, no? ¿De veras es tan tóxico como creo? ¿Y dónde está la toxicidad que estoy cuestionando, no? Y claro, le mando unas recomendaciones a Laura para ver cómo podemos combatir el tema de cómo las redes ocupan nuestra atención y cómo podemos reducir el uso o hacer un mejor uso, sin duda. Y muchísimas gracias por la invitación y disculpen que Gracias, no pude José. estar más conectado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristina. Hasta luego. Gracias.